Hola, somos el equipo formado por Carlos, Francisco y Patricia para la materia de Relaciones Económicas Internacionales que se imparte en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Hoy vamos a hablarles del socialismo y sus impactos. Las repercusiones del derrumbe del bloque socialista. Una vez terminada la Guerra Fría, por la caída inevitable de uno de sus contendientes, oficialmente en el año de 1991, con la caída del muro de Berlín, los países en los que se desarrolló el socialismo sufrieron cambios drásticos en su composición interna y externa. Debieron replantear políticas económicas y sociales a fin de fortalecer el Estado y su proyección a nivel internacional, ante el reto de lo que representaría para ellos el libre mercado. El proceso de reformas que inició en 1985 Mikhail Gorbachev precipitó una dinámica de integración del mundo socialista al capitalista. Dicho proceso de dispersión tiene su origen en las repúblicas bálticas durante 1989, en un panorama claro en la que se rompían lazos con la ex Unión Soviética. Claro ejemplo de ello lo constituye la caída del muro de Berlín, símbolo inequívoco de que la cortina de hierro había caído. Sin embargo, no fue suficiente para provocar su desintegración. Sería la misma Rusia quien, en 1990, y bajo el mandato de Boris Yeltsin, impulsaría una serie de medidas que darían fin a la Unión Soviética. La entrada del libre mercado y la falla de las medidas implementadas por Gorbachev promovieron un nacionalismo adquirido entre los diferentes estados, que buscaba a toda costa salir de la esfera de influencia del nuevo Estado ruso. Ante dicha ruptura, los estados se reagruparon y formaron la Comunidad de Estados Independientes, creada para enfrentar las problemáticas políticas, económicas y sociales derivadas del rompimiento del bloque. Era de esperarse que los estados bálticos y Moldavia desearan estrechar relaciones con Europa del Este y alejarse de Rusia, generando para ellos la independencia de sus territorios, el respeto a los derechos humanos, el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacional, la libertad de asociación, así como la mutua cooperación que les ayudaría a salir de la crisis en la que se encontraban. Lamentablemente, estas medidas no tuvieron el éxito esperado, ya que la creación de nuevas monedas, aunado a conflictos étnicos y diferentes economías, se tradujo en una falta de identidad compartida en la región, lo cual se ha traducido en un lento y poco efectivo proceso de reintegración. Antes del año de 1978, año en el que se dio paso a la apertura y modificación de la reforma, China era un país muy pobre, con un Producto Interno Bruto muy bajo, hasta que Deng Xiaoping, secretario general del Partido Comunista de China, inició un cambio para evolucionar hacia una economía en la que el mercado obtuviera un protagonismo creciente, situando la modernización económica como prioridad. A partir del año de 1978, derivado del declive y desequilibrio del sistema económico, se comenzó a estructurar y analizar de manera paulatina la reforma de la economía china, dando paso a la comercialización de mercancías, al surgimiento de mercados financieros, mercados tecnológicos y a los servicios laborales. China dio un paso de un sistema económico estructurado y agrupado al de un sistema económico de mercado socialista, pues se había reestructurado la figura del mercado. Es de mencionar que un hecho definitivamente trascendental fue la tercera sesión plena del Comité del 11º Comité Central del Partido Comunista de China, la cual se celebró tras el término de la Gran Revolución Cultural, a finales del año 1978, pues China comenzó una nueva etapa de desarrollo, tras poner en práctica la política de reforma y apertura idealizada por Deng Xiaoping, pues el ideal estratégico que se consideró para modificar el punto central de la modernización socialista y la aplicación de una reforma a la política de apertura, estableciendo como prioridad las zonas rurales. Una vez acontecido lo anterior, la evolución por lo que hizo a la zonificación de la comercialización de mercancías y las modificaciones suscitadas entre los factores de oferta y demanda
que el Estado aplicó derivó en una reforma metódica de los precios, resultando en tres tipos: los establecidos por el Estado, los direccionados por el Estado y los normados por el mercado. Es importante mencionar que el último de estos se modifica continuamente. La relevancia del factor económico de la cultura china desde remotas fechas es innegable, ya sea porque es considerada la matriz de varios avances tecnológicos de gran utilidad para la sociedad, así como también por sus desequilibrios que quedan como ejemplo para la historia y para un estudio futuro del sector económico. Y por qué no, también haciendo alusión al factor de dominación militar, entre otros. Lo anterior se dio en gran parte por la invención de la pólvora, pues es de recordar que fue por la dominación que las potencias europeas pudieron lograr la organización en colonias. Al finalizar la Guerra Fría, países del orden socialista tuvieron cambios dramáticos por lo que hace a la estructura interna y externa, debiendo reestructurar sus políticas no solo económicas, sino también sociales y políticas, direccionadas a fortalecer a un Estado y a su proyección internacional. La cual fue la versión original de Akamatsu, y posteriormente en los años 70 y 80 surge el modelo avanzado. El modelo original demostraba que tanto el tirón de la demanda como el jalón de la oferta conducen a la sustitución de importaciones. El modelo de desarrollo económico de los gansos voladores, o Ganko Kentai, influyó y aún sigue influyendo en el desarrollo de los países asiáticos a tal grado de considerarlos de los más avanzados del mundo. El primer país en levantar el vuelo fue Japón, al que seguirían más tarde Corea del Sur, Taiwán, Singapur y Hong Kong, los llamados Cuatro Dragones, y posteriormente sería el turno de Malasia, Tailandia e Indonesia. Así ha sucedido con otros países de la región, incluso China, que fue de los que despegaron tardíamente, pero que han tenido gran éxito gracias a que es un país grande y con un gran número de habitantes. Esto es un aspecto importante en el modelo de los gansos voladores, ya que no tiene el mismo logro en países pequeños y con poca población. El modelo de los gansos voladores consiste básicamente en la interacción comercial de un país avanzado y uno atrasado. Este último importa productos nuevos provenientes del país avanzado, y conforme se hace popular el producto, la importación aumenta. Cuando la demanda es alta, el producto se comienza a producir en el interior del país atrasado. Así comienza la sustitución de importaciones. Cuando las importaciones ya no cubren la demanda y esta es cubierta por la producción interna, comienzan las exportaciones. Con la sustitución de importaciones de varios rubros, el país atrasado va adquiriendo experiencia y capacitación de sus trabajadores, hasta que llega el momento que pueden producir con la misma calidad de los países avanzados. De esta manera, el líder de la bandada comparte su experiencia con otros gansos a los que hará volar a la misma altura. Es el caso sucedido con Estados Unidos y Japón, quien después asumió el papel de líder de la bandada, ayudando a despegar a otros países como Corea. Así es como Akamatsu explica el proceso de 3 pasos en un orden secuencial. Primero la importación, segundo la producción doméstica y tercero la exportación. Para él es importante creer en el libre comercio, es decir, que el Estado no debe poner barreras a la importación. Resulta interesante su postura, debido a que menciona que como los productos importados son más baratos, ocasionarán la quiebra de empresas locales, pero con el tiempo y la experiencia adquirida, esta situación se revertirá, confiando en que el intercambio de tecnología resultará benéfica para el país importador. El modelo avanzado se dio en los años 80, cuando Akamatsu relaciona la teoría del ciclo de producto propuesta por Vernon con el modelo de los gansos voladores. Con esto, los teóricos japoneses se interesaron con las transnacionales, ya que estimulan la transferencia internacional de los procesos productivos a través de la inversión extranjera directa y transferencias de tecnología. En el modelo avanzado del Ganko Kentai ya se tenía noción del despertar del sudeste asiático,
por lo que se describe cómo es que se hacía la transferencia de procesos productivos de países avanzados a los más atrasados. Así se describe el caso de Japón, que debido al proteccionismo de Estados Unidos y Europa, se convirtió en el gran benefactor de sus países vecinos, transmitiéndoles su experiencia y tecnología, con lo que haría levantar el vuelo a otros gansos asiáticos para ponerlos a su mismo nivel. En los casos de Japón y de Corea se ejemplifica claramente el funcionar del modelo de los gansos voladores, haciendo notar que el primero en volar fue Japón, claro, con el apoyo de Estados Unidos. Posteriormente Japón se vuelve en el líder de la bandada y apoya a Corea a lograr ese desarrollo económico. No se puede hacer de lado el premio que recibió Corea por parte de Estados Unidos, como recompensa al apoyo que le brindó este último en la guerra de Vietnam. El premio consistió en la apertura total del mercado americano a las exportaciones coreanas, encargos de material bélico y traspasos de la tecnología necesaria. Todo este interés de Estados Unidos por apoyar a los países asiáticos a levantar el vuelo tiene una explicación, ya que en Latinoamérica también existían países con características similares a las de Japón o a los Cuatro Dragones. Entonces, ¿por qué no apoyar a estos de la misma forma? La respuesta es que la costa oeste del Pacífico Norte estaba dominada por la Unión Soviética y China comunista, lo que no le convenía a Estados Unidos porque se podrían unir a los que consideraba sus enemigos, por lo que optó por aplicar una táctica semejante al Plan Marshall con el que apoyaron a la reconstrucción de Europa. Por tal motivo, ofreció tratos preferenciales y transferencias de tecnología a Japón, Corea y Taiwán, dejando de lado el apoyo a los países latinoamericanos. A partir de los años 90, con los cambios político-económicos de los países socialistas y la creación de la Organización Mundial de Comercio, la OMC, el impulso al vuelo de los países de la tercera fase proviene de la relocalización de las industrias transnacionales en un contexto de comercio internacional mucho más intenso. Tal vez, con la multipolaridad en un futuro, se pueda observar a todos los países del mundo despegar e incorporarse a la bandada de los gansos voladores. La experiencia de Vietnam. La guerra de Vietnam se tradujo en un gran negocio entre Corea del Sur y los Estados Unidos, permitiendo la entrada de más de 30.000 soldados americanos al territorio. Eventualmente, Corea del Sur se convertiría en una importante base militar y de suministros en la guerra para su socio. Gracias al periodo de Guerra Fría, fue posible que grandes flujos de tecnología se llevaran a la región y que estos mismos fueran extraídos hacia los Estados Unidos. Una vez finalizada la Guerra de Vietnam, su estructura interna quedó debilitada, por lo que su dependencia con Japón se tradujo en una serie de presiones que los llevarían a liberar su economía y a contener la cantidad de exportaciones que realizaban hacia este país, proceso que le costaría a Vietnam un bloqueo económico y financiero de 1964 a 1994 por parte de los Estados Unidos. Sin embargo, su experiencia práctica posterior a 1989 mostró un camino diferente al que siguió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo que le ha permitido ser uno de los países con más rápido crecimiento y que ha mejorado el nivel de vida de su sociedad. Es así que Vietnam cuenta con dos grandes etapas al incluir elementos nuevos que fueron acogidos de acuerdo con la realidad que se vivía. La primera, inicial y de apertura entre 1986 y el año 2000. La segunda, de industrialización y modernización del año 2001 al 2020. Esto hace que su proceso de modificación del modelo sea constante y a modo de efecto de cadena. En dicho proceso, se reconoce al mercado como un espacio de confluencia intermediaria entre el Estado y las empresas. De ahí que el gobierno utilice mecanismos de regulación y control macroeconómicos, manteniendo la condición del Estado como propietario de los medios fundamentales de producción, ejecutando un control significativo sobre las actividades generales. Es así que la República Socialista de Vietnam constituye una de las pocas naciones en el mundo que se encuentran en proceso de construcción del socialismo, sin pasar por la etapa capitalista, pero con diferentes formas de organización económico-social sustituibles entre lo nuevo y lo viejo, entre lo socialista y lo no socialista, sobre los pilares de la economía del mercado orientada al socialismo en lo político
y al Estado de Derecho socialista en lo económico. Muchas gracias por su atención.